Esta mañana en temas de salud vamos a hablar acerca de cómo diferenciar una alergia de un resfriado, por lo menos de un resfriado común durante esta época. Recuerde que la primavera pues prácticamente acaba de comenzar en los últimos días de marzo y en lugares como Tijuana, donde hay mucho polvo, mucho encino, pues esto de las alergias se pone con el polen a la orden del día. Pero justamente para poder entenderlo un poquito mejor, y como siempre se debe hacer, vamos a tratar el tema con un experto como lo es el doctor Francisco Javier Sáenz Marín. Él es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, con alta especialidad en rinología y cirugía facial, avalada por la UNAM, diplomado en Administración de Recursos Hospitalarios, también de la UNAM, expresidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, expresidente de la Asociación de Otorrinolaringología del Hospital Juárez de México, exsecretario del Consejo Mexicano de esta especialidad, miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología, actualmente es médico adscrito al Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Ángeles, profesor asociado del curso de posgrado de la especialidad en esta materia y de otorrino y de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Ángeles Metropolitano, avalado por la Universidad La Salle. Doctor, qué gusto volverlo a saludar, muy buenos días. David, qué placer volverte a escuchar nuevamente y un gusto, por supuesto, estar con todo tu auditorio. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación. Oiga, doctor, yo creo que estos son temas que le han de llegar todos los días a usted y a otros especialistas. Cómo los ciudadanos, como decimos, los ciudadanos comunes de a pie y tierra, pues no sabemos diferenciar entre ya traigo una alergia, sobre todo en esta temporada, o no sé si a lo mejor ya traigo un virus, y aparte es una temporada que cambian mucho las temperaturas y hay mucha desinformación al respecto. ¿Por dónde podemos empezar para entender un poquito mejor como pacientes estas diferencias entre una alergia y un resfriado común durante esta época del año? Ok, fíjate que es un tema muy interesante, David, porque sucede que tanto los síntomas de la alergia como los síntomas de una infección de vía respiratoria son prácticamente los mismos. Ahorita vamos a platicar, pero generalmente ambos cuadros, pues bueno, se presentan con ardor en la garganta, congestión nasal, mucosidad, en ocasiones hay tos, pero quizá el síntoma que nos ayuda más en ocasiones a diferenciar entre un cuadro y otro es la fiebre. Generalmente las infecciones de vía respiratoria van a cursar con fiebre, recordando que la principal causa de las infecciones de esta temporada, sobre todo con estos cambios tan bruscos de temperatura que hemos estado experimentando en toda la República, de hecho tenemos, dicho por los expertos, una primavera atípica, porque pues bueno, no es el patrón normalmente de clima que tenemos. Entonces, estos cambios de temperatura predisponen a que tengamos cierta cantidad de infecciones virales y que se van a presentar por fiebre, congestión, ardor de garganta y todo lo que acabamos de mencionar. La diferencia justamente con la alergia es que en la alergia no hay fiebre, punto número uno, y una gripa que normalmente te va a durar 2 o 3 días, pues en el caso de la alergia dura 2 o 3 semanas, o sea, es un cuadro que está intermitente pero que nunca termina de irse. Esos pacientes que tienen gripas que duran 2 o 3 semanas, que seguramente muchas personas de tu auditorio nos están escuchando y que seguramente dicen, no, pues si ya tengo ya más de una semana con esto, bueno, eso no es una gripa, lo más probable es que sea una alergia. Y bueno, particularmente en Tijuana tienen una variedad, bueno, Tijuana y toda la península de Baja California, toda esta parte del norte de nuestro país, tienen una variedad de flora que los predispone a tener una gran cantidad de procesos alérgicos en esta temporada. Oiga, doctor, ¿y qué hay de cierto, abriendo un breve paréntesis, con este asunto de que dicen muchos las abuelas y muchos nos lo hemos creído, de que quienes tenemos niños o convivimos mucho con niños, es normal que cuando regresan a clases, cuando regresan a los salones después de periodos vacacionales, pues va a venir así que como de manera casi natural el asunto de que pues empezamos a compartir virus y resfriados y alergias, y pues ahí viene no alergias, perdón, quise decir y también de repente por ahí influencias y demás. Sí, bueno, de hecho sí,
tiene algo de razón, y eso en base también a la casuística, es decir, a lo que normalmente se vive cada año. Para empezar, bueno, déjame decirte que el periodo de influenza todavía no termina, o sea, termina más o menos a mediados de mayo, últimos días de abril, así que todavía en este regreso a clases podemos presentar cuadros de influenza. Recordar que el COVID, por ejemplo, es atemporal, o sea, no tiene nada que ver con el clima, pero lo que sí tienen que ver ambas infecciones es con la presencia de grandes cantidades de gente. Es decir, cuando los niños están pues en sus casas, en vacaciones, pues están generalmente en medios abiertos, no están encerrados, y el volverlos a meter a todos en un salón de clases, y lo mismo aplica para las oficinas que están muy concurridas, eso permite que pues bueno, compartamos varios virus, pero particularmente luego los niños me ha tocado ver que pueden infectarse, estar 2-3 días enfermos, pero a los papás generalmente les van a pasar la infección, y generalmente a ellos quizá que no están acostumbrados a lidiar con tantos virus. O sea, recordemos que los niños pequeños o los de guardería pues se abrazan, comparten cosas, se llevan cosas a la boca. Déjame decirte que su sistema inmunológico probablemente esté hasta mucho mejor entrenado que el de varios adultos, y el problema está ya demostrado incluso que los papás y también sobre todo los abuelos en muchas familias mexicanas, por cuestiones de la dinámica familiar y del trabajo, quien se encarga muchas veces de cuidar a los pequeños son los abuelos, y entonces los abuelos particularmente son los que más recaen en este tipo de procesos infecciosos, y en estos casos, por supuesto, hay forma de poderlo prevenir. Generalmente cuando el adulto mayor o el papá o la mamá sabe que tiene cierta predisposición a tener infecciones del aparato respiratorio, lo ideal pues es tratar de consumir algún tratamiento recomendado por el doctor, que van mucho más allá de las vitaminas, para reforzar su sistema inmunológico y pues hacer frente a esta situación que invariablemente va a suceder. Oiga, doctor, y nos decía acerca de, bueno, en cada región tenemos situaciones distintas respecto a, por ejemplo, el tema del polen o la flora con la que convivimos, pero ¿qué nos podría decir, por ejemplo, de la contaminación? Y se lo comento porque también aquí en Tijuana últimamente, al igual que San Diego, y en Mexicali está todavía peor, los niveles de contaminación se han disparado de una manera terrible. Y no sé si esto también sea factor para ambos temas, o sea, ¿qué tanto son factor para la alergia y el resfriado, esto de la contaminación, principalmente por el parque vehicular tan disparado que tenemos en estas zonas? Claro, fíjate, voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, porque es un tema que va no solamente asociado a los contaminantes, sino que también tiene que ver con el cambio de clima. Partamos desde el punto de vista que sí, efectivamente el parque vehicular es más importante en estas zonas geográficas y de hecho en todo el país, punto número uno. Dos, estadísticamente y geográficamente, en la República Mexicana los sitios donde tenemos una mayor cantidad de pólenes es en los extremos, es decir, en la península de Baja California y en la península de Yucatán. Es una cosa curiosa, pero estadísticamente se han hecho estudios estadísticos donde se ha demostrado que la flora normal de estas regiones geográficas del país los predispone a tener una mayor cantidad de polen en esa temporada. Punto número uno. Dos, los cambios de clima han generado, tú lo decías hace unos minutos, la primavera entró en el calendario los últimos días de marzo, pero realmente el calentamiento global que tenemos en todo el mundo ha hecho que el incremento de las temperaturas ambientales haga que los árboles florezcan. Seguramente tú ubicarás algunos árboles o algunas plantas que típicamente salían en primavera, pero que ya las estábamos viendo desde febrero. O los calorones que tuvimos en pleno invierno. Exactamente, un invierno muy corto. Entonces, tenemos zona geográfica. Dos, un calentamiento global que hace que los periodos de polinización inicien, no nada más en marzo, inician desde febrero, pero que terminan hasta junio. Y número tres, hablando también del calentamiento global. Hay dos tipos de contingencias ambientales. Uno, que es la que se genera por las partículas contaminantes que llamamos material particulado, es decir, que se genera por la quema de diésel, gasolina, sobre todo en la zona geográfica de Tijuana y San Diego. Recordemos que esta temporada es una alta
un tiempo donde hay mucha sequía y puede haber muchos incendios forestales. Entonces la quema de esos árboles también libera mucho carbono, más allá del humo y de las partículas que se queman. Cuando un árbol muere, cuando toda esta zona de pastizales y de árboles se quema, libera una gran cantidad de carbono. Eso hace que empeore la calidad del aire y la contaminación del aire. Y tenemos el efecto de esas partículas, por supuesto, están circulando en el aire que respiramos e irritan la vía respiratoria. Cuando decimos irritar, nos referimos a que se va a inflamar, ya que es mucho más fácil que el paciente se pueda infectar. Y segundo, en un paciente con procesos alérgicos, la contaminación favorece o actúa como un factor gatillo. Es decir, la alergia nada más está esperando el momento o el factor para echarse a andar. Pero hay un cuarto, más importante, y que lo hemos visto últimamente, no nada más en la República Mexicana, sino en varias partes del mundo. Ustedes recordarán seguramente en la primaria, los niños que nos están todavía oyendo en vacaciones, que hay una cosa que se llama capa de ozono. La capa de ozono se encarga de filtrar los rayos del sol. Esa capa pues cada vez está más delgada, pero lo que se sabe es que el incremento de las temperaturas ambientales, el impacto de los rayos del sol sobre el piso, sobre el concreto que nosotros estamos parados, libera una gran cantidad de ozono. Entonces, ese ozono es un ozono que se produce a nivel del suelo, que está más o menos a unos 60 centímetros de altura, pero es el ozono que estamos respirando. Ahora, uno se pregunta, ¿quiénes están a 60 o 70 centímetros del suelo? Los niños. Exacto. Entonces, los niños, particularmente con estas contingencias ambientales por ozono, son un factor para que se enfermen con más facilidad, que se incrementen los cuadros no solamente de rinitis alérgica, sino también de asma. Entonces, las contingencias ambientales en esa temporada de calor pueden ser por material particulado, pero también pueden ser por ozono, y que cada vez vemos con más frecuencia. El ozono es sumamente irritante para el aparato respiratorio y basta con que el paciente se exponga un par de horas para que se desencadene, sobre todo en los pacientes alérgicos, todos los síntomas de una rinitis alérgica o incluso de una crisis de asma o una hiperreacción bronquial. Claro, y no podemos despedirnos, doctor, sin hablar acerca de esta práctica tan común de que cuando nos empezamos a sentir mal, no sabemos ni lo que tenemos, porque no somos médicos, evidentemente, pero ya fui y ya me compré lo que pude, lo que me acordé, o hasta lo que me recomendó el farmacéutico, que bueno, hay farmacéuticos muy profesionales y todo, pero creo que no es la vía. Es decir, la automedicación, doctor. Es correcto. Bueno, tú acabas de decirlo muy importante. Bueno, para empezar, los cuadros en ocasiones no podemos saber si es una infección o es una alergia. Generalmente lo que conseguimos en las farmacias pues son medicamentos de venta libre que controlan cierta cantidad de síntomas alérgicos. Pero si es un paciente con una infección, lo único que estamos consumiendo es un medicamento que no nos va a ayudar, va a enmascarar el cuadro y puede complicarse. Y entonces, pues eso va a generar mayores complicaciones para el paciente, valga la redundancia. Entonces es importante estimular a la gente a que no compre medicamentos de venta libre, punto número 1. Punto número 2, como una medida de prevención, sobre todo con todo esto que platicamos del polen, de los contaminantes, del ozono, una práctica recomendada por los especialistas, incluso por el médico de primer contacto, son las irrigaciones nasales, lo que conocemos comúnmente como aguas de mar o lavados con jeringa y solución salina. Todo eso nos va a ayudar a limpiar la nariz de partículas, polen, polvo, bacterias, virus que se quedan ahí, sobre todo en la mañana cuando nos despertamos, que nos ayuda a eliminar el exceso de moco, pero sobre todo en la noche, así como nos lavamos los dientes, nos lavamos las manos antes de acostarnos, lavarnos la nariz con este tipo de soluciones nos va a ayudar a que no se generen estos cuadros, porque si nos dormimos con todo lo que respiramos, muy probablemente en el mismo transcurso de la noche, la nariz se va a congestionar, el paciente va a dormir con la boca abierta y se va a levantar con ardor de garganta. Y ahí es donde empieza esta telenovela, porque entonces el paciente se levanta, sobre todo el paciente adulto, y dice, me arde la garganta, me voy a enfermar y voy a comprarme un medicamento. Entonces, eso no hay que hacerlo, y sobre todo también porque el riesgo de automedicarse no solamente no es que no funcione el tratamiento, sino que podemos llegar a consumir algún fármaco que lejos de ayudarnos nos pueda generar alguna complicación por el consumo inadecuado de este tipo de medicamentos. Hay también, se venden en el mercado libre medicamentos que nos descongestionan la nariz. Este tipo de medicamentos se deben utilizar por no más de 3 o 4 días. Si nosotros abusamos de este tipo de fármacos, podemos generarnos una cosa que se llama rinitis vasomotora,
y donde el medicamento se va a comportar como una droga literalmente. Cada vez vamos a requerir mayor cantidad del medicamento o del spray para poder respirar, pero además el medicamento nos va a estropear la nariz, nos puede generar costras, sangrado y también infección. Sí, esos medicamentos, por favor, y lo digo de primera mano porque, doctor, no, esta entrevista no se trata de mí, pero a mí me tocó vivir esa adicción y generarme unos daños terribles. Y terminé con un tratamiento muy severo y al final hasta con una cirugía por no consultar con un médico cómo utilizarlo, por cuánto tiempo y con qué límites. Y eso, solamente un ejemplo de muchas cosas que habría que seguir platicando de esto. Pero bueno, en esta ocasión le agradezco mucho su tiempo, doctor. Evidentemente habría muchas otras cosas que platicar, pero ¿con qué podríamos cerrar? ¿Qué tipo de reflexión final nos podría ofrecer a manera de cierre de este tema que tratamos el día de hoy? Pues mira, el problema de las alergias pues es un tema que no vamos a poder eliminar. Desafortunadamente hay cosas que salen de nuestras manos. Recordemos que, por ejemplo, las alergias tienen cierto factor genético, es decir, no nos vamos a escapar de la herencia, ni tampoco nos vamos a escapar del clima. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es tratar de prevenir este impacto que tenemos sobre el aparato respiratorio con dos cosas muy sencillas. Aunque ya se terminó la pandemia, el uso del cubrebocas, el uso de la mascarilla, si sabemos que vamos a usar transporte público, hay niveles de contaminación altos, sabemos que tenemos alergia ya de antemano, pues usarlo de manera rutinaria, sobre todo pues cuando estamos en la vía pública, eso es importante como medida de prevención. Usar los lavados nasales también, sobre todo antes de dormir, porque es un factor preventivo que de verdad no sabes cómo va a ayudar a los pacientes a evitar este tipo de cuadros, pero sobre todo a descansar y a que tengan un sueño reparador. Y como una última observación y dejarlo así como a manera de una reflexión, revisar las casas. También después de la pandemia hay mucha gente que trabaja en home office o trabaja desde casa y a veces dormimos con el enemigo. Tenemos plantas, tenemos alfombras, tenemos salitre o hongos, lo que llama la gente moho, que están, o áreas húmedas dentro de la casa, que esos factores nos generan alergia intradomiciliaria. Es decir, el hecho de estar en la casa no significa que no nos puede dar alergia y que incluso, como comentó yo, el enemigo lo tenemos dentro, incluso hasta en los cuartos. Entonces, sería tema de otra plática, de hablar de la alergia que sucede dentro de la casa. No necesariamente tenemos que salir para generar este tipo de cuadros. Y hacer también pues lo que nos toca, como bien usted dice, doctor. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para minimizar todos estos riesgos. Como siempre, muchísimas gracias, doctor, David. Un placer y nos escuchamos muy pronto. Buen día. Buen día, saludos a toda tu audiencia. Gracias, es el doctor Francisco Javier Sáenz Marín.